Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 12. El gozo de la insuficiencia. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Segunda carta a los Corintios 3, 5 al 6. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en matemáticas. Realizó asimismo diplomados como diplomado en estudios pastorales, diplomado en exposición bíblica. Estudió licenciatura en teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, hermana Buenos Karen. días, bien, gracias a Dios. Días, hermanita. Gracias y paz para todos. Me alegra mucho. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro devocional de mayo 12, el gozo de la insuficiencia, por nuestro pastor Yesid. Adelante, pastor, buenos días. Buenos días de nuevo para todos, gracias y paz. Qué bueno verles y poder comenzar esta semana, este día, orando al Señor y meditando su palabra, como siempre se hace en este espacio, hermanos. Un saludo entonces para todos ustedes, para las personas que se han unido, las que se están uniendo. Y les invito entonces para que oremos al Señor primeramente, dando gracias por este día que nos da y por esta semana de labores, hoy primer día de semana de labores, por su voluntad. Oremos entonces puestos de acuerdo todos al Señor, dando gracias por todo esto y digámosle, Señor, aquí estamos, por tu voluntad hemos comenzado una semana de labores y hemos podido, Señor, hoy despertar en esta mañana. Padre, gracias por el regalo de la vida y la salud que nos das, pero el regalo más grande que hemos recibido, tu Hijo Jesucristo, la gracia y la misericordia que hoy estamos disfrutando, y que como dice tu palabra es nueva cada mañana, Señor. Solo por tu voluntad hoy podemos tener vida y podemos contemplar este día que has creado para nosotros e iniciar esta semana de trabajo, de tareas, de compromisos, de labores que cada uno de nosotros hemos planeado. Te damos gracias por el día de ayer. Ayer fue el primer día de la semana, el día del Señor, el día en que tu iglesia, Señor, se ha reunido para adorar en la comunión de los santos, en nombre de nuestro Señor, dar gloria y honra a Jesucristo, exaltar su nombre y recibir el alimento que es la palabra del Señor, donde todos los ministros que Dios ha levantado en su iglesia, los predicadores, han expuesto la palabra del Señor. Que tú hayas sido glorificado en esa predicación que diste para tu esposa, Señor, con el poder de tu Espíritu, y que tus santos hayan sido nutridos con tu palabra, que hayamos sido todos edificados y fortalecidos para seguir creciendo en fe, Señor, para seguir procurando esa santidad y creciendo también en esa santidad, para que seamos, Señor, empoderados para enfrentar esta lucha que tenemos con el pecado que es constante y a diario, Señor. Hoy es un día más de lucha que hemos comenzado. Y aquí estamos, Señor, por tu buena bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has concedido tu espíritu para que podamos, Señor, ser fortalecidos con el poder de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Hemos cometido y seguiremos cometiendo esas faltas a causa de nuestra naturaleza caída que aún tenemos. Aún no hemos sido glorificados, aún no estamos en ese estado de santidad perfecta, aún nuestro corazón y nuestra mente son impuros, Señor. Solamente vivimos por gracia y por fe y dispuestos
por el poder de tu Espíritu en nosotros y Él nos convence de nuestros pecados para confesarlos, para, Señor, ser guiados por tu palabra, para de esta manera, Señor, seguir este camino de santidad. Y sabemos que un día, Señor, esta lucha terminará porque tú vendrás por nosotros para glorificarnos, o en el momento que tú nos llames a tu presencia hasta que sea tu segunda venida. Y esperamos ese momento de la resurrección, Señor. Gracias porque hemos entendido esta verdad. Y aquí estamos, Señor, y continuaremos, Señor, por tu buena bondad y porque nos das la perseverancia para poder continuar esta carrera, esta lucha, como dice el apóstol. Y, Señor, te pedimos que nos sigas sosteniendo con tu diestra de poder, porque nosotros somos débiles e insuficientes en nosotros mismos, como hoy nos lo enseña este devocional. Señor, ayúdanos porque tú eres quien nos da la fuerza para ello. Nosotros, Señor, somos incapaces. Tú eres quien nos fortalece y nos capacitas. Y asumimos esa responsabilidad después de haber sido capacitados por tu Espíritu. Y aquí estamos enfrentando nuestra tarea, porque tenemos una tarea y tenemos una responsabilidad, pero tú nos has capacitado para ello, Señor, y por eso estamos en este camino, en esta lucha constante, Señor. ¿Qué sería si de nosotros, si tú no hubieras derramado tu Espíritu sobre nosotros y nos hubieras capacitado, Señor, para ello? Te damos gracias y sobre todo porque hemos comprendido esta gran verdad de tu Evangelio, Señor. Y aquí estamos, tus santos. Te pedimos, Señor, entonces que nos guardes en tu palabra en este día, en esta semana. Hemos hecho planes, tareas, y tú tienes la respuesta y solamente si es tu voluntad podremos hacer cada una de las tareas de esta semana. Dirígenos en ello, dándonos abundante sabiduría para que en todo te podamos glorificar a ti, Señor. Porque tuya es la gloria en todo lo que hacemos, Señor. Porque solo por tu voluntad podremos hacer todas las cosas. Guárdanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y te pedimos tu gracia para que perdones nuestros pecados que aún cometemos, Señor. Aún aquellos que nosotros no reconozcamos como falta por causa de nuestra naturaleza caída, pero tú sí lo sabes, Señor. Y esos pecados ocultos, guárdanos y líbranos, Señor, con el poder de tu gracia. Háblanos en esta mañana, Señor, que queremos escuchar y meditar juntos tu palabra. Y como siempre te lo pido y te lo pedimos, Señor, cada momento, cada mañana. Haznos humildes para escuchar tu palabra y sencillos para recordar y aprender, Señor, y volver a entender lo que muchas veces ya hemos meditado, pero que es bueno recordar. Es bueno que se nos insista, porque nuestro pecado es terco, Señor. Y estamos en esa lucha, Señor. Entonces te pedimos, Señor, que todos con humildad meditemos y recordemos tu palabra en esta mañana, para que seamos fortalecidos y sumergidos en ella, Señor. Háblanos, que tus siervos escuchan y te damos gracias por este espacio entonces que nos concedes para alabanza de tu gloria primeramente y bendición de nuestra vida, Señor. Qué hermoso es tener este tiempo, Señor. Nos colocamos en tus manos y te pedimos, Señor, aquí estamos y danos tu alimento para comenzar esta mañana, este día. En Cristo Jesús te decimos, Señor, puesto de acuerdo. Amén. Y amén y amén. Hermanos amados, entonces, ¿quién de ustedes, por favor, nos comparte la lectura del tema de hoy, el gozo de la insuficiencia? ¿Quién desea compartirnos la lectura, si es tan amable? Una persona. A ver, mi hermana Lacey, gracia y paz para usted. Nos comparte la lectura, entonces, si es tan amable. Amén, pastor. Con mucho gusto. Buen día para todos. Buenos días. Mayo 12. El gozo de la insuficiencia. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. 2 Corintios 3, 5 al 6. El propósito de Dios para su pueblo en todas las épocas
dependerá totalmente de Él. Esta dependencia no es natural para nosotros porque uno de los grandes ídolos de todas las épocas es el poder. Su atracción es fuerte, su habilidad para corromper es aún más fuerte y eso ha sido siempre así. Los que obtienen el poder son los que tienen el valor para buscarlo y los que tienden a características como el carisma y la personalidades fuertes. Así es como muchos miden la fuerza y la utilidad. Trágicamente, incluso dentro de la iglesia, los líderes suelen tener autoridad e influencia por su magnetismo en lugar de tenerlas por su carácter, más por su ambición que por su humildad. Pablo estaba muy consciente de tales errores de cálculo. De hecho, incluso dedicó porciones de sus 2 cartas a la iglesia en Corinto para enseñarles a no evaluar a los líderes espirituales mediante estándares mundanos. En algunas ocasiones, los corintios se vieron tentados a alinearse con sus predicadores favoritos y a buscar la sabiduría mundana. En otras, Pablo tuvo que combatir la influencia de los mal llamados superapóstoles, cuyas fuerzas, dones y poder se observaban de una manera que llamaba la atención de los creyentes, según de los Corintios 11:5 y 12:11. En contraste, Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, según de los Corintios 12:10. Él sabía que el poder de Cristo se manifestaba en su debilidad y estaba dispuesto a confesar que no era suficiente para el trabajo que se le había confiado. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Capítulo 2, verso 16. Quizá no seamos superapóstoles, pero podemos identificarnos con la tentación a pensar como el mundo. Todos tendemos a confiar en nosotros mismos, en nuestras propias personalidades o dones. Lo que debemos aprender es que la utilidad espiritual no se encuentra en estas cosas. En cambio, la descubrimos cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos que somos totalmente insuficientes. La confesión de Pablo debe ser también la nuestra. Nuestra debilidad es de hecho nuestra fortaleza. La misma naturaleza del nuevo pacto, hecho por Jesús en su sangre, y al que no aportamos nada más que nuestro pecado, debe ser lo único que necesitamos para recordar que no tenemos lo suficiente, pero que Él sí. Dios trabaja para llevarnos a ese punto, para convencernos de que solo Él es suficiente. ¿Queremos crecer en valentía? Entonces debemos aceptar nuestra responsabilidad delante de Dios y Él nos llevará a ser valientes por la fe delante de otros. ¿Queremos crecer para ser más útiles? Entonces debemos aceptar nuestra insuficiencia en privado y Dios probará su suficiencia a través de nosotros. ¿Has considerado la posibilidad de que una de las más grandes barreras a tu utilidad en servir a Dios puede ser tu propio sentido de suficiencia personal? Asegúrate de dedicarle tiempo a la oración y de pedir a Dios que te muestre si el engaño de la autosuficiencia se ha filtrado en tu pensamiento de una u otra manera. Pídele que te lo quite para poder servirlo en la libertad y el gozo de la insuficiencia y verás su respuesta a tu petición. Jueces 7, 1 al 8 y 16 al 32 para complementar. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lacey, mis hermanos. Qué interesante este tema, ¿no? Todos los del devocional y cada uno tiene su toque especial, por decirlo así. El gozo de la insuficiencia le ha titulado el Instagram. Y creo que es ese tema necesario para nosotros estar atentos a lo que nos comparte Alistair en estas páginas. Permítame meditar un momentico aquí estos versículos que cita el autor, fundamentado en la segunda carta a los Corintios. No sé si alguna vez te pasó, nos ha pasado que estabas muy entusiasmado, por ejemplo, con una tarea o ministerio, que sentías que ese era el llamado del Señor para tu vida, para nuestra vida.
hasta que en un momento empezamos a ver que los resultados no eran los que habíamos imaginado al inicio. Y nos ha pasado, pues, yo creo que nadie ha sido ajeno a esto, ¿verdad? Es así como descubrimos, por lo tanto, nuestra necesidad de entender nuestra insuficiencia en nosotros mismos para ser humillados por Dios, para que el orgullo, ¿sí? Sea quitado de nuestro corazón y empezar a depender de Él totalmente. Asumir nuestra responsabilidad, porque debemos ser responsables y tenemos tareas que hacer, sí, claro que sí. Recordamos lo que dice el libro de Proverbios en uno de sus versículos. Es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. Las personas que sienten en sus corazones la disposición, por ejemplo, de servir a Dios, necesitan una intervención divina en primer lugar, para que el orgullo y la arrogancia no tengan cabida en el reino de Dios, porque de eso está lleno hasta el tope, digámoslo así, permítame usar la palabra, del hombre en su estado natural. Si nosotros, los que creemos y estamos convencidos de que somos cristianos, de que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que nuestra vida ahora es diferente, que estamos en un camino de santidad, todo esto que hemos aprendido, luchamos aún con nuestro orgullo y con nuestra autosuficiencia que muchas veces se nos camufla y aflora en nosotros. Imagínese el hombre en su estado natural. Sí, esa persona sí que está lejos de esta gran verdad. Y por eso es que escuchamos que abundan frases como estas, el yoísmo con que habla todo el mundo. Yo conseguí, esto fue porque yo lo hice, y el yo con que hablan todos. Es verdad que yo trabajo, sí, es verdad que yo hago y que yo me esmero, claro que sí, pero si algo tenemos, incluyendo los dones, talentos y capacidades para hacer algo, es porque Dios no lo haga. Dios lo dio, no aflora de nosotros. Esto quiero comentarlo de inicio aquí a este tema. Y hay veces se nos olvida esto. Hay veces se nos olvida esto. En este versículo, por lo tanto, que cita aquí Alistair en el contexto aquí de esta segunda carta a los Corintios, palabras más, palabras menos, Pablo está respondiendo a la pregunta que él se había hecho antes, y les invito para que lean ahorita el capítulo 2, verso 16, donde allí vemos una pregunta que Pablo ha hecho. ¿Y quién es competente para estas cosas? Pregunta Pablo allí en el capítulo 2. ¿Sí? ¿Quién es competente para hacer estas cosas? Cuando Pablo habla de ser capaz o competente, está diciéndonos que esta distinción se basa en el nivel de confianza. Una persona dotada de equilibrio tiene pericia. La palabra competente denota capacidad para desarrollar una labor que exige pericia. Pero Pablo dice y nos lleva a meditar que su capacidad no se basa en una seguridad en sí mismo, pues sabe que todos sus motivos son pecaminosos. Todas las intenciones, todos los motivos, todas las metas, todo esto que emana del corazón del hombre están todavía en estado imperfecto. Son pecaminosos, como lo dijo Dios en el 16. Por eso es que recordamos las frases del profeta Isaías, ¿sí? Cómo mira Dios las obras de los hombres, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje. Por eso es que debemos ser regenerados. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, sabemos que todo lo que hacemos debemos hacerlo como si fuera para el Señor, para que Él sea exaltado. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe ser para la gloria de Cristo. Este no es el propósito de los hombres. Eso es lo que Pablo nos está llevando a meditar. Los motivos pecaminosos y los deseos de todos los hombres están manchados de muchos pecados, de todos los pecados, entre ellos el egoísmo, el orgullo y esa autosuficiencia. Frente a la santidad de Dios, hermanos, hemos aprendido las
pecaminosas cualidades humanas no valen nada. ¿Sí? Y eso lo reconoció Pablo cuando leemos sus cartas, donde él se refiere a sí mismo hablándonos de este tema. Podemos decirlo, ¿sí? Y las pecaminosas cualidades humanas de Pablo, si las presenta, no valen nada, y así nos lo expresa él en muchas de sus cartas, repito. El hombre no puede fiarse de su propia capacidad para planificar algo, pero sí debemos hacer nuestras tareas, nuestros trabajos responsablemente, sí, ¿cierto? Tenemos que volvernos a Dios y ser conscientes de que nuestra capacidad para, por ejemplo, hablando de nuestro rol, enseñar el evangelio, predicar el evangelio, hacer nuestras labores en la iglesia, etcétera, todo Dios nos da esa capacidad para ello. Ser un líder, ser un consejero, recibir sabiduría para ser un buen consejero en la iglesia, es algo que debemos buscar, que debemos anhelar, pero Dios nos concede sabiduría. Si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da en abundancia. Mire, no dice que brotará de usted, la Biblia no dice eso. Pídasela a Dios, que Él la da en abundancia. Dios, hermanos, la gran verdad de la Escritura respecto a este tema en general, Dios nos ha capacitado, y como dice Pablo aquí más adelante, para ser siervos de Él. Somos ahora siervos de un nuevo pacto, como nos enseña la Escritura. Dios otorga a Pablo la suficiencia necesaria para ser su siervo, y eso es lo que Pablo presenta en este escrito y en muchas de sus cartas, repito. El principio se relaciona con la experiencia de su conversión, y así lo dice Pablo cuando nos habla de ese momento que él vivió en el camino de Damasco, narrado en el libro de los Hechos en el capítulo 9. Y la continuación alude a las frecuentes referencias que Pablo ha hecho a la ayuda divina, porque él lo dice y lo reconoce constantemente. Pablo escribe, por ejemplo, en Filipenses: todo lo puedo con él que me da fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo se refiere a ello, pero hoy en día pues sabemos que este versículo lo han torcido para otros propósitos pecaminosos. Pero Pablo se está refiriendo es que a todo lo que él hace en adelante, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, solamente lo hizo porque Cristo lo fortalece, lo capacitó con el poder de su Espíritu. Y todo lo puede en él, y lo que hace y ha logrado hacer es porque Cristo está con él y lo ha fortalecido para ello. Y todo lo que él hizo y ha hecho en adelante es para la gloria del Señor. Pablo no confía en su propia perspicacia, nunca. Después de su conversión, así lo hizo y así nos lo enseña, en su propio entendimiento, sino que siempre recurre a Dios por ayuda, dependencia de Dios en todo. Otra mención que leemos aquí es que Pablo se nombra a sí mismo y a sus colaboradores siervos. Siervos, la palabra griega, ¿no? Diáconos, que equivale completamente a ese término que ya conocemos. Estos obreros son siervos del nuevo pacto. Así se presenta Pablo y todos sus discípulos, todos sus, digamos un término nuestro ahorita contemporáneo, todos sus alumnos, sus estudiantes. Es decir, el desarrollo del ministerio cristiano. Y todos se dedicaron fue a proclamar el evangelio. Así lo hizo Tito, Timoteo, Silvano, Apolos, todos ellos, a proclamar el evangelio. Y finalmente Pablo introduce las palabras aquí en el contexto más adelante del nuevo pacto, ¿cierto? Él dice: somos siervos del nuevo pacto, el cual Jeremías profetizó, ¿verdad? Capítulo 31. Y Jesús también lo menciona y lo resalta en la institución de la cena del Señor, ¿cierto? Cuando habla levantando la copa, símbolo del pacto en su sangre. Y el autor de Hebreos también cita ello en Hebreos capítulo 9. Dios nombró a Pablo para que sea siervo de ese nuevo pacto, así como Moisés le fuera dado el cargo de ser mediador y profeta del antiguo pacto con Israel en Éxodo 24, así también Pablo
fue elegido para ser el mediador y profeta del nuevo pacto ante los corintios, y así lo presenta él en el contexto de esa carta, parte del versículo que cita Aristaí. Es digno de mención este paralelismo que se hace entre Moisés y Pablo, como siervos del antiguo pacto y el nuevo pacto respectivamente. Cuando Dios llamó a Moisés para guiar a los israelitas en su vida de Egipto, Moisés dudó de su capacidad y presentó muchas excusas. Solo leemos en la escritura: yo soy corto de palabra. Y quién sabe cuántas excusas más le dijo Moisés, son 4. Y cuando Pablo reflexionó sobre su tarea de predicar el evangelio, cuestiona también su propia capacidad. Eso lo dice allí él en sus cartas. Moisés confió en que Dios lo capacitaría, y lo mismo hizo Pablo. He aquí otro paralelismo entre estos dos siervos del Señor. Es cuando Moisés recibió de parte de Dios el decálogo escrito en 2 tablas de piedra, ¿verdad? Narrados en Éxodo 24, Éxodo 31, 34. Y Pablo dice así mismo en este paralelo, dice que su ministerio está escrito ahora en las tablas de los corazones humanos. Así lo presenta Pablo en el contexto de la carta a los Corintios. Su ministerio en este sentido sobrepasa al de Moisés, porque no tuvo el privilegio de ser el mediador del nuevo pacto de Cristo. Con base a los 2 primeros párrafos, podemos decir, hermanos, aquí de la página que nos comparte Alistair, Dios es quien nos capacita. Dios es quien nos capacita. En las iglesias, la gran mayoría de los miembros quieren hacer para hacer. Quieren hacer para hacer. Y así sentirse útiles en la obra. ¿Es esto malo? No, esto no es malo en ese sentido. Pero tenemos que estar atentos a las intenciones reales del corazón. Muchas personas se molestan en las iglesias e incluso llegan a abandonar la iglesia porque no se les da reconocimiento. Creo que todos hemos visto esas experiencias. Ojo con esas actitudes, ojo con esas situaciones. Es bueno anhelar hacer algo. Qué bueno. Yo quiero hacer esto. Qué bueno. Anhelémoslo y dispongámoslo porque Dios nos capacitó para ello. Pero estemos atentos, como dice el versículo del apóstol que escribió en esa carta. Cuidemos el corazón porque de él mana la vida. ¿Cuál es la verdadera intención por las cuales quieres hacer algo en tu iglesia? ¿Para la gloria de Cristo realmente? ¿O para que tú seas reconocido, más bien renombrado, exaltado y coger fama en la iglesia? Tengamos mucho cuidado con todo. Hay que ser útiles en la obra, en la iglesia del Señor, sí, pero todo debe hacerse para él. Recuerdo esa canción, esa letra de un himno que hemos cantado en las iglesias muchas veces. En la iglesia, la gloria es para él. En mi vida, la gloria es para él. Hay un himno que el estribillo dice así, creo que lo hemos cantado. Aunque hacer es algo bueno, claro, hacer es algo bueno. Es importante considerar que necesitamos una fuente de poder que nos capacite para hacer la obra del Señor y solamente para el Señor, porque hemos sido llamados a servir al Señor por medio de este nuevo pacto. Tenemos esa libertad para él. Ese afán de validar nuestra existencia a través de nosotros mismos, debemos estar atentos a ellos y abandonar ese tipo de actitudes, mejorando nosotros para nosotros mismos, para ser mejores para nosotros mismos. Ojo que ese es el corazón de la religión humana. La religión, ¿cierto? Vista de esta forma, es nuestro intento por llegar a sentirnos suficientes a través de nuestras obras y llegar a brillar nosotros mismos y que se nos reconozca esto. No importa cuánto logremos en esta vida por nuestro esfuerzo, nunca llegaremos a ser suficientes en nosotros mismos, es lo que nos enseña esto. Los cristianos no estamos
Por lo tanto, hermanos, exceptos de estos pecados, de estos deseos, y enfrentamos tú y yo todos esta tentación de buscar nuestra suficiencia fuera de Cristo primeramente, y en alguna medida, como le he compartido yo a mis hermanos aquí en la iglesia, en nuestra amada Palmira, tengamos cuidado, hermanos, porque a nuestra carne, la que tenemos todos, le gusta aún que le den brillito, le gusta sobresalir. Estemos atentos a ello para doblegar esa carne que a ella sí le encanta brillar en la iglesia. Allí llegó el ungido, ahí llegó el hermano, como hoy en día se creen, que aquí cita una frase que está de moda hoy en día, los superapóstoles de hoy en día. Nuestra suficiencia, nosotros no somos autosuficientes. Si podemos hacer algo y si estamos haciendo algo es porque Cristo nos lo ha dado. Nuestra suficiencia depende de Cristo. El apóstol Pablo aprendió a encontrar su suficiencia a través de la buena noticia del Evangelio que anuncia el pacto de Dios que nos declara a sus hijos. Eso lo dice él ahí en 2 Corintios capítulo 3 para que lo leamos en todo el contexto. En todo el contexto. Él encontró su suficiencia solamente a través del Evangelio, que es la buena noticia, ¿verdad? Dice 2 Corintios 3, versículos 5 y 6, dice Pablo, como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo compara la imposibilidad de alcanzar la suficiencia con base en la ley, en contraposición al Evangelio que proclama la suficiencia de Dios garantizada en la justicia de Cristo y aplicada al creyente por el Espíritu Santo, como lo hemos aprendido cuando se ha enseñado y nos han enseñado la doctrina de la gracia. Pablo amplía esta idea en otra de sus cartas, donde da testimonio de que antes de ser convertido tenía un cúmulo de méritos, un pergamino, una hoja de vida impresionante y aprobado, ¿cierto? Irreprensible, cumplía con todos los requisitos legales, un cúmulo de méritos que parecían atribuirle una identidad a Pablo invidiable, judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, sujeto a la más rigurosa escuela judía de los fariseos, entre otras credenciales. Eso lo habla él en la carta a los Filipenses. Pero ahora, por el Evangelio, comprendió que su identidad no dependía de todo ese pergamino y mucho menos de sus méritos. La intención del apóstol al mencionar sus logros anteriores es mostrar que no tiene sentido confiar en nuestro currículum o credenciales, como si esos logros pudieran validar nuestra identidad en contraposición a confiar en las credenciales heredadas realmente de la justicia de Cristo recibidas por medio de la fe. Lo que Pablo enseña en otras partes de otras cartas y que guarda relación con este tema. ¿Por qué Pablo no atribuía algún valor a sus credenciales, sino que las estimaba, incluso algunas versiones dicen, como estiércol, como basura? La respuesta se encuentra en que Pablo no confiaba en su propia justicia, que es por la fe, sino que en vez de ello depositó, después de su encuentro con Cristo, toda su confianza en la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, tal como anuncia el Evangelio, comprendido en el Evangelio, ¿verdad? Pablo reconoció su propia debilidad y se entregó al Señor para ser fortalecido y capacitado. Y esto es bien importante en nosotros meditar. Hemos hecho nosotros también lo mismo. Sí, nos hemos entregado ya al Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos capacite. Pensemos esto, hermanos. Tal vez alguna vez
has luchado con pensamientos que se resumen en esta frase: no, no soy suficiente, no soy suficiente. Y ojo, porque podemos caer en el otro extremo también, en el otro extremo, en donde nos consideramos también todo lo contrario, y hay personas que por caer en el otro extremo ya no hacen absolutamente nada en la iglesia. Son dos extremos que no son sanos. El activista buscando el interés humano y aquel que no hace absolutamente nada porque cayó en el otro extremo de sentirse que no sirve absolutamente para nada. Son dos extremos totalmente equivocados. A ese pensamiento le pueden seguir ideas como: no tengo lo que se necesita para ser, por ejemplo, un diácono, para ser un servidor en la iglesia, ¿sí? Me he equivocado demasiadas veces, yo definitivamente no sirvo para nada. Hay personas que pueden caer en ese extremo, ¿sí? No puedo servir a Dios como debería o quisiera porque no soy suficiente, yo no tengo nada, ¿sí? El pobre gusanito, como dicen por ahí un dicho. No tengo las fuerzas suficientes para vencer el pecado en mi vida. Mire, pastor, no he podido, sigo con esto y sigo en la misma, etc. No sé cómo orar por este asunto, no tengo suficiente sabiduría. Y totalmente se hacen a un lado. Y pudiéramos añadir más frases a esto. La insuficiencia es un sentimiento con el que lidiamos muy a menudo y más de lo que quizás nos gustaría. Y tengamos cuidado estos dos extremos, repito, amados. Tengamos cuidado. Al mismo tiempo vivimos en un mundo que nos dice: tú sí puedes. El yoísmo. Cree en ti y llegarás lejos. Tienes en ti todo lo que necesitas. Eres un campeón o una campeona, y estas frases se mezclaron en muchas iglesias. ¿Dónde está la verdad de todo esto? Bueno, versión corta y bíblica es esta: no somos suficientes, nunca lo seremos. Vivimos en un mundo caído y nunca seremos capaces de cambiar esa condición en nuestras propias fuerzas. Y el único que nos saca de esos dos extremos equivocados es la llenura del Espíritu Santo. Dice la carta a los Efesios: no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos no lo hacen. Y lo leen en la Escritura, pero no lo hacen. Cuando Cristo Jesús nos encuentra, cuando nos rescata de nuestro camino sin rumbo, cuando nos trae de la muerte a la vida por medio de lo que un día hizo en la cruz, todo cambia en nuestra vida. Aunque seguimos siendo criaturas débiles, limitadas, recibimos, hermanos, todo lo necesario para nuestra trayectoria y nuestro peregrinar aquí en la tierra, de este lado de la eternidad, porque tenemos su vida en nosotros, su espíritu mora en nosotros, su suficiencia se vuelve a nuestro favor. Y como dice Pablo, recordando esa frase, y entonces sí podemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues el divino poder, hermanos, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, como dice Pedro, en su segunda carta. ¿Cierto? En este pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que cita al Istair, nos dice que Cristo, por su poder, nos ha dado todo lo necesario para nuestra vida y permanencia aquí, debajo del sol, en lo cotidiano, en las dificultades, aún, como lo hemos meditado muchas veces en este espacio, en el sufrimiento, en los buenos momentos, y en los que sabemos que no somos nada suficientes. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos. El problema es si lo hemos entendido, si lo hemos aceptado, si nos hemos apropiado de esta verdad y estamos confiando
y desarrollando una fe en esta verdad. No tenemos que ser suficientes en nosotros mismos. Cristo está en nosotros. Él nos da fuerzas. Él nos guarda. Él nos guía, nos cuida, nos guía. Él nos da sabiduría con su espíritu. Su espíritu nos ha dado dones y talentos. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, al conocer a Cristo, al venir a Cristo, al estar en Cristo, se nos da lo necesario para vivir delante de Dios. Ya fuimos bendecidos. Ya fuimos bendecidos. Ya lo hemos recibido. Si nos damos cuenta, si te das cuenta, esto es pura gracia. He aquí también el tema de la gracia de Dios. No es por nada que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, o éramos y que Dios nos dio por ello. No, sino que se nos ha concedido porque hemos sido llamados y escogidos por Él sin tener ningún mérito para todo esto que nos da. No, por lo tanto, no tenemos que pensar nunca que nosotros fuimos suficientes y hemos hecho por nosotros mismos. No. Cristo, Cristo. Ningún hombre es suficiente en sí mismo. El único es Cristo, el perfecto, el santo, el Hijo amado. Él es el único. El cuarto párrafo en adelante, Alistair toca unos temas bien interesantes en este devocional que nos conecta con este tema. Cuando me siento insuficiente para servir en la causa del reino de Dios, su gracia es suficiente. Hablo para las personas, no sé si alguien en algún momento ha llegado a sentir o llegó a pensar o a sentir esto, porque tuvo fracasos, como lo dije al comienzo. Tal vez se sintió rechazado, incluso tal vez llegó a ser maltratado por otros hermanos en la iglesia. Bueno, muchas situaciones que se pueden presentar en la iglesia. Y eso te llevó a sentirte insuficiente para servir en la causa del reino. Ahora, hoy estamos recordando en este devocional, si una persona llegó a estar en esa posición. Recuerde, amado hermano, si llegaste a caer en esto, su gracia es suficiente y tú la has recibido. Tú la has recibido. Y él me ha dicho, dijo Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, dijo Pablo en 2 Corintios 12. Qué bueno es recordado hoy, creo, este versículo, este pasaje. Pablo le pidió un día algo, ¿no? Después de la respuesta que recibió de Dios. Basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo el apóstol en contexto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more. Estas son palabras de Pablo, el apóstol, misionero, evangelista, el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, un maestro de la ley, teólogo por excelencia, siervo de Jesucristo, alguien que también luchaba con la insuficiencia, Pablo, y la debilidad. No existe ningún hombre que no tenga debilidades. Los apóstoles, todos los seres humanos. El único, Jesucristo, el perfecto. Él sí fue perfecto en todo. Pablo luchaba con su insuficiencia y la debilidad. Pero quien entendió que nuestras debilidades son una oportunidad hermosa para depender de la gracia de Dios, y así lo escribió en sus cartas hasta nuestros días para que seamos edificados y recordados en esta verdad. Servir en la causa del reino de Dios en cualquier encargo que sea, no se trata de nosotros, se trata de Él, de su gloria. Nuestra insuficiencia es una manera también de que otros puedan reconocer que si algo hemos hecho es porque Cristo lo hizo posible en nosotros. Él usa vasijas rotas y frágiles como nosotros para su gloria.
Y Él es el que debe llevarse todos los laureles, no nosotros. Yo les comparto, mis hermanos, cuando tú puedas hacer algo bueno, cuando tú hayas hecho algo bueno a alguien, un favor, yo qué sé, y esas personas o esa persona te empieza a dar brillo a ti, dile, no, si algo bueno hice, no fui yo, fue Cristo en mí. Y si usted vio algo bueno que le puede servir y le sirvió, es para la gloria de Cristo. Es Cristo en mí. Porque nuestros deseos e intenciones, como lo dijimos al comienzo, ya sabemos qué características tienen. En otra de sus cartas, el apóstol escribió: el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Primera de Pedro 4, versículo 11. Dicho con otras palabras, no dependan de ustedes mismos al servir, no descansen en sus propias fuerzas, háganlo en la fuerza que nuestro Dios nos da. Cuando servimos a Dios en nuestra fortaleza, contando solo con nuestra propia sabiduría o capacidad, estamos tomando un camino peligroso, donde lo que nos mueve es, entre otras, el orgullo, por ejemplo, el creer que somos suficientes. Nuestro servicio debe siempre perseguir solamente una meta: que Dios sea glorificado en todo. El Señor nos da dones con su Espíritu para servir a la iglesia, en la iglesia, para llevar adelante su misión, y todo para su gloria. Si definitivamente no somos suficientes, pero reconocerlo es algo bueno, hermanos amados, porque nos lleva a los brazos, nos entregan los brazos del único que sí lo es, que es Cristo. Cristo Jesús. Ahí podemos descansar, guardados bajo sus alas, descansar en Él, y ahí estaremos seguros. Pablo no está diciendo que está simplemente contento con cada debilidad mortal que lo vuelve frágil y aparentemente vulnerable. Él las asume, las acepta. Este no es un tono de resignación, sino de entusiasmo, de aliento para nosotros, para que comprendamos más lo que significa nuestra unión con Cristo, para ser claros en esto. Pablo no se deleita en las debilidades en sí mismas en un sentido humano. Esto se aclara con su adición de por amor a Cristo. Pablo se volvió adicto al amor a Cristo, a la gloria de Cristo, y todo lo hacía para la gloria de Cristo, y siempre procuraba la gloria de Cristo. Pablo se deleita en su debilidad porque lo abre a las bendiciones, fortaleza del cielo, que recibe del cielo, su poder que él ha recibido, porque sabe de dónde le llegó y quién se lo envió. Hermanos, cuando la vida se derrumba, cuando nos arrastran las sorpresas inesperadas, desconcertantes de la vida, no tiremos la toalla, volvamos a nuestro Dios. Caídas vamos a tener muchas, errores vamos a cometer muchos, pero en todo Él está con nosotros. No nos desampara, nos levanta. Así, para resumir con la afirmación, como dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no se refiere simplemente a experiencias aisladas y ocasionales de debilidad, en cuyo caso la fortaleza se enciende. Pablo vio ahora que su debilidad no era un obstáculo. No mires tu debilidad como un obstáculo, mírala como una oportunidad para crecer en fe, para crecer en santidad, para crecer en el entendimiento y en la práctica real de esa dependencia de Cristo y de entregarse en los brazos de Cristo. La puerta de entrada. Nuestras debilidades son las puertas de entrada a conocer, a entender el poder de Dios. Nuestras debilidades son las puertas de entrada al poder de Dios, para comprender, experimentar
sentir, bueno, sigo el poder de Dios, ver la gloria de Cristo, en el Espíritu, en su Espíritu, el poder de Dios en nosotros. Solo se revela en nuestra debilidad. La habilidad, la fuerza y el éxito nos hacen sentir seguros, pero son mortalmente peligrosos y crean vanidad si no ha sido en dependencia absoluta y para la gloria de Dios. La inhabilidad, la debilidad y el fracaso nos hacen sentir en peligro, pero son terreno seguro que crea humildad cuando estamos en los brazos de Cristo. ¿Poder para qué? Para la calma, el crecimiento, el gozo, la comunión con Dios. Para que nuestra predicación, los que tenemos el ministerio de la predicación, hablen de Cristo, hablen de Dios, glorifiquen a Dios. Para los que sirven en el ministerio de la diaconía, cumplan lo que Él dijo, imiten. Yo vine a servir y no a ser servido. Todos servimos, desde el que predica hasta el que hace el aseo en la iglesia. Todos servimos. En resumen, para una vida cristiana llena de frutos. Jesús mismo lo enseñó. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan capítulo 12. ¿Anhelamos que nuestras vidas marquen una diferencia para Cristo? Esa es la buena pregunta que cada uno debemos responder. No debemos desanimarnos, vuelvo y digo, hermanos, para ir finalizando este devocional. No debemos desanimarnos por nuestra pequeñez, por nuestra falta de diplomas o quién sabe qué cosas más, o falta de una mejor condición económica. Y podemos presentar aquí más asuntos al respecto. No nos desanimemos por nuestra pequeñez que queramos ver desde esa óptica, nuestras debilidades, por nuestro pasado incluso. Uy, hermanos, es que ustedes no saben lo que yo he. Por nuestros tropiezos, si usted supiera los tropiezos que yo tuve, ¿será que el Señor sí me puede utilizar para esto? Podemos tomar esas cosas y debemos tomar esas cosas y ofrecérselas a Dios. Y Él puede hacer mucho más con ellas que con nuestras áreas de fortaleza, incluso, y esto no lo entendemos nosotros. Esto no significa que debemos evitar conscientemente ejercitar las áreas en las que somos fuertes, claro, en aquellas áreas en que somos conscientes que somos fuertes, que tenemos fortalezas, ejercitámoslas mejor y procuremos más y más esa santidad, para que en esas fortalezas glorifiquemos más a Dios. Significa que el ejercitar nuestras áreas de dones o fortalezas lo hacemos y lo debemos hacer conscientes de que dependemos de Él. Y conscientes de nuestra impotencia espiritual en nosotros mismos para producir algún fruto que pueda emanar de nosotros mismos, sino que todo es por el poder de su Espíritu, Cristo en nosotros. Cuando la vida se derrumba, cuando nos arrastren todas estas sorpresas desconcertantes de la vida, no tiremos la toalla. Estamos siendo edificados. Me gusta una frase que aprendí hace un tiempo de uno de mis maestros. No olvidemos que la pedagogía de Dios para el hombre es el sufrimiento y el dolor. Volvemos y volvamos siempre a Dios. Ese momento cumbre de implosión de la vida, llevados a Cristo, es donde finalmente obtendremos tracción, fuerza y poder en nuestra vida cristiana. Somos fortalecidos en nuestras agonías, en nuestras debilidades, en nuestros momentos en que estamos sin fuerzas, aún en los momentos cuando estemos pasando esos valles de sombra de muerte. Allí mismo, Dios mismo vive con nosotros. Cualquier meta de superación personal, hermanos, ojo con esto,
Cualquier meta de superación personal, hoy en día, como lo ofrecen libros, procesos, métodos, talleres del mundo a través de libros o grandes logros, nos deja sedientos de seguir intentando en vano otro proyecto de autoevaluación, porque tales logros imperfectos nunca nos llevan a ser suficientes. Los métodos humanos, emanados de corazones humanos, emanados de toda esa imperfección humana, nos llevan siempre a ser suficientes, sí, pero nunca realmente cumplirán el verdadero propósito. Y en algún momento verán el fracaso, el chasco, como decimos nosotros. Solamente la gracia de Dios, solamente el Evangelio, el poder del Evangelio, el poder de la palabra que transforma, el poder del Espíritu que da los dones, que regenera, que produce una nueva creación, crea y renueva en nosotros la verdadera fe, la verdadera obra que hace el Señor con su Espíritu para crear, para que creamos en Cristo y para que estemos satisfechos y somos declarados suficientes por su gracia en nuestra unión con Él. Bástate mi gracia, escuchó el apóstol. Y ya tenemos la gracia. Si ya soy consciente que somos conscientes que hemos recibido la gracia y que estamos unidos a Cristo, hermanos, ya estamos completos. En Cristo estamos completos. Él es lo que nosotros no somos ni podemos ser aún. Y todo esto es por fe. Hay mucho que meditar sobre este tema. Es bien importante recordarlo constantemente. Porque como lo dije al comienzo, somos susceptibles a equivocarnos en estos asuntos. En nuestras debilidades son para su gloria. Vamos a ver, hermanos, no sé si hay notas, alguien quiere aportar algo, quiere compartir algo o preguntar algo, o dejamos ahí ya para que oremos. ¿Alguien quiere orar finalmente? Alguien levantó la mano, pero no me lo... Pastor, Hermana Carolina, sí. mucho gusto, Pastor. Pastor, bueno, agradecerte el día de hoy por el devocional. De verdad, qué buena enseñanza para nosotros y recordar una y otra vez que no es en nuestras fuerzas, sino es el Señor, que no es nuestra gloria, sino es la gloria de Dios. Entonces, que eso nos lleve realmente diariamente a examinar nuestro corazón y a, como dice el salmista, examina si hay en mi corazón, ¿no? Y camino en equidad y que el Señor nos ayude a ir sacando ese orgullo, ese querer, no sé, mostrarnos, lucirnos, ¿sí? O por algún don o talento que el Señor nos haya dado, querer tener cierta posición. O sea, que el Señor no, nos ayude porque estamos es para servir y siervos inútiles somos. Entonces, nada, pasar a agradecerte por la enseñanza y bueno, si algún hermano también quiera participar, motivarlos a que puedan hacer sus preguntas, aportes. Amén. Y algo bien importante que guarda relación con esto. Todos hemos recibido dones del Señor y talentos. El Señor no es mezquino. Yo no conozco un versículo en la Escritura, hasta ahora no lo he leído, donde diga, hablando de los escogidos de Dios, que diga que a otros no les dio nada. Dice por el contrario, a uno les dio esto, a otro les dio esto, a otro les dio aquello. Pero no dice, y a otro no les dio nada, hablando de los escogidos. Porque todos cumplimos una función en el cuerpo. Todos cumplimos una función en el cuerpo. Y para ello Él lo sabe y nos dio dones para esto. Y es importante, porque algunos hermanos dicen eso, a mí me lo han preguntado algunas veces. Pero, pastor, ¿será que el Señor sí esto conmigo? ¿Será que yo sí puedo esto? Porque ojo con eso. Ojo con eso. Todos hemos llamado para ser sus siervos. Todos hemos llamado para servir al Señor para su gloria. Todos. Y
éramos insuficientes y para eso Él nos dio su espíritu y hemos sido capacitados. Era allí el asunto en cuestión. Vamos a orar entonces si no hay más aportes. ¿Quién de ustedes desea orar, mis amados, para terminar esta devocional y comenzar este día y semana de labores? A ver, como decimos, ¿quién dijo yo? ¿Un hermano o una hermana? No todos, solo, a ver, hermanos, por favor, a todos nos gusta orar. Entonces, a ver, por favor. Hermana Carolina. Hoy los tiene tímidos el pastor a la audiencia. No quieren hablar. O tal vez el tema fue muy, ¿cómo se dice? Y están pensando, oigas, nos quedamos pensando, están meditando. Hermana, sí, hermana. La hermana Graciela tiene la mano levantada. La hermana Graciela Rondán. Gracias y paz para usted, hermano. Estás en mute, hermana, por si estás Si hablando. está hablando, si está en mute, prenda el micrófono, por favor, si levantó la manito para orar o tal vez levantó la mano para decir que sí. Ahí estaba, no, perdón, mis hermanos, no encontraba el botón del micrófono. Ya listo. Bueno, voy a orar si ustedes me lo permiten. Claro que sí, mi hermana, la escuchamos. Diríjanos, por favor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias en este día por todo lo que tú nos edificas cada día, Señor, lo que tú a través de tu Espíritu Santo nos vas moldeando en nuestras vidas, Señor, nos corriges, nos edificas, nos exhortas con las pruebas por las que pasamos a tener la imagen, a ser la imagen de tu amado Hijo Jesús. Señor, hoy estamos reunidos en tu nombre y en tu nombre te suplicamos por cada una de las circunstancias que cada hermano está pasando, Señor. También te suplicamos muy especialmente por la vida de los pastores, Señor. Muchas veces no conocemos sus cargas, no conocemos las pruebas por las que pasan. Son de carne, Señor, igual que nosotros, pasando también por tentaciones. Te suplicamos, Padre, que tú los estés edificando, que tú les estés dando sabiduría, entendimiento, Señor, para preparar ese mensaje lleno de tu palabra, alimento eficaz que nos hace crecer, Señor. Oh, amado Padre, también te clamamos por todas las familias perseguidas, Señor, a través del mundo, muy especialmente en Cuba, en México, Señor, en Medio Oriente, por todos los cristianos que están sufriendo, Señor. Nosotros te clamamos en esta hora por ellos, inclusive también por aquellas iglesias o personas que están siendo perseguidas por su familia, Señor, que no les permite seguir a Cristo, Señor. Te suplicamos para que tú estés obrando ahí en medio de ellos, Señor. Te clamamos, Padre de la Gloria, por cada enfermo, por cada necesidad de dinero o de pan que esté pasando cualquier hermano, Señor, para que tú veas, ellos vean que tú los sostienes, Señor, que tú estás con nosotros. Amado Padre Celestial, te pedimos todas estas peticiones, Señor, y tantas otras que necesitamos como seres humanos para que tú, en tu divina gracia, Señor, nos las regales. Oh Señor, gracias te damos, gracias porque tu misericordia hoy se ha abierto nuevamente en este amanecer. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos hoy reunidos y por la vida de este pastor que nos ha instruido. Gracias Señor te damos en esta hora y te suplicamos que este día todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos sea para tu gloria, Señor, porque eso es lo que tú eres la gloriosa majestad.
de todo lo creado y todo lo hecho, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora, te pedimos que nos bendigas, nos siga edificando y nos abrace con ese amor único que solo tú tienes. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mi amén. Muchas gracias, amada hermana. Hermanos, Pastor, ¿sí, mi hermana? perdón, antes de que termine, yo quería comentarles a todos, pues que sigamos orando por la hermana Gladys, la esposa del pastor Jesse, precisamente que nos dirigió el día de hoy. Está en algunos exámenes y algunas cositas con su enfermedad de cáncer que está llevando. Entonces, para que continuemos en oración por ella, podamos también escribirle un mensajito, también a nuestro pastor Jesse de animarlo. Y bueno, que nos mantengamos ahí unidos como familia. Muchas gracias por las oraciones y por esos abrazos. Dios les retribuya toda esa hermosa generosidad y oraciones y manifestaciones de amor para mi esposa y para mí. Dios les retribuya, mis hermanos. Y de verdad que sentimos mucho ese abrazo espiritual de las oraciones de todos ustedes, los hijos de Dios. Muchas gracias. Muy bien, vamos a terminar dando gracias a Dios y a encomendar en las manos. Sí, Padre, y decimos, Señor, en tus manos nos colocamos entonces, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Sin temor alguno, que Jesús nos guíe. Un abrazo para todos ustedes, bendecida semana. Bendiciones, Gracias y paz pastor. para todos. Bendiciones. Lo bendiga a usted y a toda la familia. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias y paz. Bendiciones, pastor. Bueno.